Nuestro primer tema es el impacto de la inspección de trabajo en el Perú a través de los experimentos aleatorios. Va a estar a cargo de Mariano Bosch. Él es especialista principal en la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Desde que llegó al banco, en el año 2011, Mariano ha liderado proyectos de investigación en el área de mercados laborales, en pensiones y políticas de bienestar. Importantes proyectos. Antes de llegar al BID, Mariano trabajó como consultor al frente, en el otro banco, en el Banco Mundial. Allí estuvo un tiempo como profesor también en la Universidad de Alicante, en España, de donde es oriundo. Mariano ha publicado diferentes artículos en el área de mercados laborales y desarrollo en revistas muy reconocidas de gran prestigio como el American Journal of Applied Economics, el Journal of Development Economics, World Bank Economic Review and Labor Economics. Mariano posee un doctorado en economía otorgado por la London School of Economics. Would you mind coming here, sir? Thanks. No, vamos a darle un aplauso a Mariano. Gracias a nuestro primer ponente. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, primero de todo quería agradecer a Juan Carlos, a la señora ministra por la invitación. Para mí es un enorme placer estar aquí. Desde ya hace 2 años venimos apoyando intensamente a la SUNAFIL en muchas áreas y realmente ha sido un trabajo muy enriquecedor para mí personalmente y para el BID el poder estar trabajando tan de cerca con la SUNAFIL. Y creo, yo en lo personal he aprendido muchísimo y espero que esa labor de apoyo del BID que ha tenido con la SUNAFIL pues esté contribuyendo a todo aquello que Juan Carlos ha mencionado. Entonces, en esta presentación yo lo que querría hacer era dar una visión un poco regional, muy rápidamente, de cuál es el contexto de la informalidad y la fiscalización laboral en la región y pasar muy rápidamente a presentar un par de pilotos que hemos hecho en la SUNAFIL que demuestran un poco cuál es el camino recorrido, cuál es el potencial de estas nuevas tecnologías y la capacidad de la SUNAFIL de trabajar mejor con la información y con más información y cuáles han sido los impactos. Y me da muchísimo gusto presentar estos resultados la primera vez que lo hacemos y creo que serán muy interesantes para ustedes. Lo primero que quería mencionar es que la informalidad, como decía Juan Carlos, no es patrimonio del Perú. Este es uno de los grandes fenómenos de nuestros mercados laborales de la región. La gran mayoría de trabajadores en la región son informales. Esto es la realidad. Más del 50% de trabajadores en América Latina y el Caribe no cotizan a los sistemas de aseguramiento social. Esto es un fenómeno que llamamos informalidad. Y esto es algo que debería preocuparnos enormemente por muchos motivos y que deberíamos intentar tener una estrategia clara de cómo vamos a afrontar este fenómeno económico y social. Más allá de la informalidad que la gente no cotiza a pensiones o a los sistemas de aseguramiento social, en general también hay un alto incumplimiento de muchas otras regulaciones laborales, como pueden ser regulación sobre accidentes de trabajo o cuotas de discapacidad de personas con discapacidad. Es algo que vamos a ver en las siguientes láminas. En general, hay una falta de cumplimiento generalizado de muchas de las regulaciones de nuestras normativas laborales y que es algo que también tenemos que sentarnos y pensar un poco el porqué de este alto incumplimiento y cómo podemos ir hacia un equilibrio donde tengamos un mayor cumplimiento de estas normativas sobre trabajo decente, ¿no? Otra cosa que también sabemos de este fenómeno de la informalidad es que sí que existe una relación relativamente clara entre lo que es el desarrollo del país y lo que es el grado de informalidad. Aquí lo que presentamos son los niveles de informalidad laboral con respecto al PIB per cápita. Esto es hace literalmente 2 décadas, en 1998, esto es en el 2017. Y sí que vemos que los países que han conseguido ingresos mayores tienen niveles de informalidad menores, y esto es algo que conocemos. Pero también es un fenómeno donde hay algunos países que destacan tanto por el lado positivo como por el lado negativo en términos a lo que se esperaría dado su nivel de ingreso. Y en el Perú nos encontramos en un estado donde
para nuestro nivel de ingreso probablemente tenemos más informalidad de la que deberíamos tener, ¿no? Este es el caso de Perú, probablemente el caso de Colombia también. El caso de México es bastante paradigmático, con un país con niveles de ingresos relativamente altos, pero también con niveles de informalidad mucho más altos de lo que se esperara. Y luego hay otros países, por ejemplo, como Costa Rica, que tiene niveles de informalidad, o Brasil, que están por debajo de lo que se esperaría de su nivel de ingreso. Entonces, sí que aquí me gustaría destacar dos cosas. Sí que el nivel de ingreso es muy importante. Conforme los países crezcan, este fenómeno de la informalidad se debilita, pero al mismo tiempo, dado un nivel de ingreso, hay cosas que se pueden hacer para conseguir mejores niveles de cumplimiento de las regulaciones laborales, cumplimiento de las normativas. Y creo que eso es una idea que tenemos que destacar, en el sentido de que esto no es un fenómeno determinístico de, bueno, conforme crezcamos esto va a desaparecer, sino que hay acciones decididas que podemos llevar a cabo para estar en un mejor equilibrio dado nuestro nivel de ingreso. Otra cosa que quería hacer es profundizar un poquito. El tiempo no da para entrar muy en detalle en los datos, pero sí que creo que es importante que cuando hablamos de informalidad, normalmente, y el BID es uno de los principales culpables de esto, hablamos de una manera bastante, digamos, poco concreta. En el sentido que la informalidad es un fenómeno que tiene muchas caras y tiene muchas vertientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, una parte muy importante de lo que consideramos informalidad es este grupo de trabajadores que son trabajadores por cuenta propia. Estos trabajadores por cuenta propia en el Perú son alrededor del 40% de la fuerza de trabajo, en la región alrededor del 26%. Esto es una formalidad un poquito distinta a otro tipo de informalidad. Estos trabajadores, en su gran mayoría, no están totalmente integrados en los sistemas de aseguramiento social. En el caso del Perú, los trabajadores por cuenta propia no tienen que cotizar a la seguridad social, sí que tienen que cumplir algún tipo de regulaciones con la administración tributaria, pero no hay una obligación de un cumplimiento de cotizar a salud, cotizar a pensiones, etc. Y esto ocurre también en muchos países de la región. Por lo tanto, estos trabajadores que consideramos informales tienen una concepción de informalidad un poquito distinta y la propia regulación, de alguna manera, los excluye de los sistemas de pensiones y a veces también de los sistemas de salud. Luego, si ya pasamos a los trabajadores para los cuales los sistemas de seguridad social se diseñaron, que son fundamentalmente los trabajadores asalariados, aquí nos encontramos como el fenómeno más de informalidad de este trabajador sí que debería estar cotizando a la seguridad social, sí que debería estar cumpliendo una serie de regulaciones y no se están cumpliendo por distintos motivos que ahora podemos analizar. Y esto es lo que consideramos ya más claramente la informalidad laboral dentro del grupo de trabajadores asalariados, dentro de gente que trabaja para un patrón, para una empresa. En el caso del Perú, aproximadamente el 50% de los trabajadores asalariados son informales, trabajan para una empresa, pero no se cotiza a la seguridad social, y alrededor del 50% trabaja para empresas donde sí que se les cotiza para la seguridad social. Obviamente, dentro de este fenómeno, donde aquí ya hay un claro incumplimiento de la normativa laboral, aquí hay también muchísima variabilidad. Aquí tenemos desde empresas casi familiares o empresas de subsistencia, donde no hay una relación casi de familiar, como he mencionado, y aquí tenemos empresas donde son de gran tamaño, pero aún así siguen contratando a trabajadores informales. Entonces, también hay una variación bastante grande de lo que es este fenómeno de informalidad dentro de los trabajadores asalariados. Esto creo que es importante entender, que la informalidad tiene muchas caras y muchas razones de ser, porque luego cuando pensemos cuál es el rol de una institución como la SUNAFIL o las instituciones en general del Estado de fiscalización laboral y a qué fenómeno queremos atacar con la fiscalización laboral, con el uso de mejores tecnologías para fiscalizar, creo que tenemos que tener muy en cuenta qué fenómeno en concreto estamos intentando atacar dentro de este gran paraguas que nosotros llamamos informalidad. Y un poquito, ¿cuáles son las razones de este fenómeno? Si volvemos un poquito aquí, si nosotros pensamos por qué dentro de las empresas se contrata de manera informal, por qué un patrón decide, no, el trabajador no le voy a cotizar a la seguridad social, a pensiones, a salud, etcétera. Entonces, podemos pensar en, digamos, tres grandes grupos de razones, aunque probablemente hay algunas otras, pero por lo menos conceptualmente creo que es importante pensar en varias cosas. Primero, hay empresas
que si tuvieran que cotizar, si hicieran las cotizaciones, simplemente esa actividad económica no existiría. Esto es lo que podemos llamar un poco economía de supervivencia. Y creo que dentro de la realidad de la SUNAFIL es muy claro que si fiscalizáramos empresas muy pequeñas, donde los márgenes de beneficio son relativamente pequeños, probablemente estas empresas no podrían afrontar esa carga de alguna manera de seguridad social, tributaria, y por lo tanto tendrían que cerrar esa actividad. Yo tengo un ejemplo muy cercano en mi familia, que básicamente mi madre tenía un gimnasio y básicamente todo el mundo en ese gimnasio estaba contratado como cuenta propia, que es algo relativamente común también en la región. Y un día vino un inspector laboral y dijo, no, toda esta gente no es cuenta propia, toda esta gente son asalariados y por lo tanto hay que pagar todas las regulaciones salariales, y al día siguiente literalmente el gimnasio cerró. Por lo tanto, ahí creo que hay una realidad importante que tenemos que pensar, que es que hay situaciones económicas donde no hay márgenes de beneficio para cumplir con la legislación laboral. Luego hay otro fenómeno que creo que sí que es más claro y donde hay un rol muy claro de lo que es la fiscalización laboral, es que definitivamente hay realidades en nuestra región donde hay una clara evasión de las obligaciones con los trabajadores y con el Estado, y esto es una decisión no porque esta empresa o esta actividad económica no existiría, sino simplemente porque es más rentable no cumplir con la legislación laboral o con las obligaciones fiscales, y dada que no hay una supervisión extremadamente dura de este fenómeno, se puede permitir y por lo tanto lo hacemos. Esto es un fenómeno más de evasión, ¿no? Y luego también creo que es importante mencionar que hay ciertas empresas o ciertos segmentos donde realmente cumplir con la legislación laboral es complejo y nos falta información de cómo hacerlo realmente. Igual hay empresas que sí que quieren o que sí que quieren cumplir con cada una de las obligaciones laborales, tanto con el Estado como con el trabajador, pero simplemente es realmente complejo hacerlo. Y hay una serie de procedimientos que son muy, muy complicados. Entonces, también tendríamos que tener en cuenta que este fenómeno también puede existir. Y esto me lleva un poquito dentro de este gran paraguas que es la informalidad, con todas estas dimensiones que hemos mencionado, y con estas posibles razones de por qué hay trabajadores informales en la región, tenemos que pensar cuál es el rol de la fiscalización y cómo se tendría que hacer una fiscalización para atacar los fenómenos que queremos atacar. Y aquí simplemente quería presentar un hecho que más que un hecho causal es más bien una correlación. Yo creo que sí que es cierto que los países que más fiscalizan y que más capacidades de fiscalización tienen y más capacidad de llegar al mercado laboral dando una supervisión adecuada, sí que tienen niveles de formalización altos. Aquí lo que representamos es el número de inspectores por cada 10.000 empleados en la región con el número de ocupados que cotizan, o el porcentaje de ocupados que cotizan a la seguridad social. Y sí que es cierto que hay una relación positiva. Lo que también es cierto es que cuando miramos los números de la capacidad de inspección laboral, que normalmente se miden el número de inspectores que tiene un país, y luego miramos los tamaños de los mercados laborales, ahí enseguida nos damos cuenta que tenemos una especie de reto enorme, ¿no? Creo que, no tengo el número exacto, pero creo que Perú tiene entre 400 y 500 inspectores laborales. 600, y tiene un mercado laboral de millones de personas. Si vamos a un país como Brasil, Brasil tiene alrededor de 3.000 o 4.000 inspectores laborales para un mercado de 100 millones de personas. Y aquí yo creo que es donde realmente empezamos a ver que, mirando hacia adelante, el rol que puede tener la tecnología en potenciar esta capacidad de inspección, que la contamos en cientos o en miles, es extremadamente importante para llegar a mercados laborales donde contamos las unidades económicas o los trabajadores en millones o en decenas de millones. Y aquí yo creo que es un hecho relativamente obvio que la tecnología y las capacidades de información que nos brindan las nuevas tecnologías van a cumplir un rol fundamental en cómo podemos atacar este fenómeno de la informalidad de aquí en adelante. Esto es un poco como la introducción que quería darles para entender un poquito este fenómeno y cómo
y cuáles pueden ser las distintas razones de este fenómeno que llamamos informalidad. Y ahora quería centrarme un poquito en, dado esto, ¿qué es lo que hemos venido haciendo en el contexto del Perú y en el contexto de explotar estas mejoras tecnológicas, estas mejoras en la capacidad de administrar información y cómo podemos implementarlo desde el punto de vista de la fiscalización laboral? Entonces, nosotros creo que la primera vez que nos reunimos con la SUNAFIL, creo que por aquel entonces Silvia era la superintendenta, esta era una idea central de que cómo podemos utilizar mejor la información para tener justamente esto que ponemos aquí, un uso más estratégico y más proactivo de instituciones como la SUNAFIL. Entonces, lo que planteamos es decir, partamos de la base, como dijimos, que tenemos relativamente pocos inspectores y tenemos un mercado laboral grande. ¿Cómo podemos llegar a más empresas y cómo podemos transmitir esta idea de que, que hay una institución ahí que está supervisando que se cumplan las normativas laborales? Entonces, lo que se nos ocurrió, dadas las características y un poco el status quo donde está la SUNAFIL, es que, probablemente lo primero que tendríamos que hacer sería comunicarnos más activamente con las empresas y decirles que hay una serie de regulaciones que se tienen que estar cumpliendo y en muchos casos no se están cumpliendo. Entonces, se nos ocurrió hacer un experimento donde, dado que no podemos mandar inspectores laborales a un montón de empresas porque hay una capacidad limitada tanto de inspectores como de tiempo de inspectores, vamos a utilizar otro tipo de mecanismos. Y el mecanismo que teníamos en aquel entonces más a mano era literalmente mandar cartas a las empresas. Y aquí es donde entra un poquito también el rol tecnológico. Este es un experimento donde mandamos cartas, pero esto probablemente no se tiene que hacer así. Podemos tener una comunicación mucho más efectiva con las empresas mediante otro tipo de mecanismos mucho más regulados o mucho más estrictos, donde podemos acceder a las empresas y comunicarnos con ellas mucho más barato y mucho más efectivo. Pero en ese momento dado lo que teníamos eran cartas. Entonces, lo que hicimos fue, vamos a pensar en qué carta le podemos mandar a un número de empresas para decirle que tiene que cumplir una determinada legislación laboral. Entonces, esta es, por ejemplo, una de las cartas que mandamos a una serie de empresas y, en concreto, nos centramos en dos tipos de regulaciones que eran importantes que se cumplieran. Una era la tradicional de usted debería registrar a sus trabajadores con la Seguridad Social, pagar sus pensiones, etcétera, etcétera. Una cosa que llamamos formalización laboral. Y luego, como veremos, la segunda regulación que queríamos que las empresas cumplieran era que cumplieran con la cuota de personas con discapacidad, de que existe una cuota de que empresas de determinado tamaño tienen que tener un porcentaje de trabajadores con discapacidad y esa cuota en general no se cumple y probablemente debería cumplirse, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente. Tomemos ese segmento que yo mencionaba antes de hay empresas grandes en el Perú y, por cierto, en cualquier otro país de la región que son formales en muchos sentidos, pero que contratan a trabajadores informales y que tienen en sus plantillas gente con la cual no cumplen las obligaciones que tendrían que cumplir. Entonces, tomamos empresas formales de más de 50 trabajadores e hicimos lo siguiente. A un tercio de estas empresas les mandamos una carta, digamos, animándoles a que cotizaran, a que inscribieran a sus trabajadores con la Seguridad Social. Y esto es llamamos una carta de beneficio. Y lo que enfatizábamos aquí era, usted sabe que tiene que registrar a los trabajadores y esto es bueno para usted, para la empresa, para una serie de cosas. Con un tercio de empresas lo que hicimos fue algo un poquito distinto. Dijimos, usted sabe que tiene que registrar a sus trabajadores y sabe que si no lo registra está incumpliendo en faltas muy graves tanto con el trabajador como con el Estado y, por lo tanto, esto está sujeto a una serie de multas mucho más graves. Y con un tercio de empresas simplemente no les mandamos nada y la idea de todo esto es, comparemos qué pasa con este tipo de empresas que les mandamos esta carta, con este tipo de empresas que les mandamos esta carta y lo comparamos con estas empresas que no recibieron nada, pero que eran empresas muy parecidas a las que les estábamos mandando la carta. Bueno, pues esto es lo que pasó. Esto es lo que pasó con estos tres grupos de empresas. La línea azul son las empresas a las cuales no les mandamos nada. Y esto es el promedio de trabajadores que tienen esas empresas. Entonces, esta línea azul vemos que básicamente durante todo un periodo de un año, antes de que mandáramos las cartas, este es el momento en que mandamos las cartas,
y durante todo el periodo del año siguiente se mantuvieron más o menos en el mismo número de trabajadores promedio. A las empresas que les mandamos el tratamiento que llamamos de beneficio, enfatizando que es bueno, que sería deseable que de alguna manera registraran a sus trabajadores, vemos que durante el mismo periodo se comportan más o menos igual y a partir de que mandemos las cartas, en determinados meses sí que vemos un poquito más de contratación formal. Estos son meses que coinciden con un número de contrataciones elevado en marzo y creo que esto es noviembre del 2018. Donde sí observamos un comportamiento muy distinto son en estas empresas donde les dijimos, si usted no registra a sus trabajadores, está sujeto a unas multas muy importantes y, por lo tanto, usted tendría que registrar a sus trabajadores. Observamos grandes picos en la contratación justo después de que reciban las cartas, pero también en estos meses donde es más proclive que contraten trabajadores. Por lo tanto, es algo bastante interesante que con una pequeña acción de mandar una carta, digamos, disuasoria a un grupo de empresas, de repente observamos un comportamiento muy distinto desde el punto de vista de contratación. Esto lo vemos casi mucho más claramente mirando no el stock de trabajadores que tenían en un momento determinado, que es lo que representa este gráfico, sino el número de contrataciones que hacían con respecto al año anterior. Estos son las tres empresas, los tres grupos de empresas, y vemos que enseguida, a partir de que reciben las cartas, el número de contrataciones que hacen en un determinado mes comparado con el mismo mes en el año anterior es extremadamente distinto en los tres grupos. Por lo tanto, tenemos una idea muy clara de que sí, parece que esto de mandar cartas y contactar a las empresas tiene un efecto muy importante en la manera en que estos grupos de empresas se comportan. Resumiendo de una manera muy sucinta los resultados, el efecto es que por mandar una carta conseguimos formalizar en términos promedio 12 trabajadores dentro de estas empresas de más de 50 trabajadores. Lo que también tenemos muy claro es que si enviamos una carta de alguna manera animando a la gente, pero sin señalizar de que esto es una falta muy grave, bueno, pues sí que conseguimos un efecto de alrededor de 3 trabajadores, pero realmente donde conseguimos un efecto de 21 trabajadores es mandando una carta donde sí señalicemos de que esto que está usted haciendo, la empresa, es ilegal, es una falta grave y por lo tanto tiene que corregirlo. Y le señalizamos cuál es el potencial digamos, consecuencia de esta inacción. También hay otros resultados muy interesantes. Esto funcionó particularmente bien dentro de este grupo de empresas que ya eran relativamente grandes, con empresas muy grandes dentro de este grupo de empresas. Por lo tanto, yo creo que este experimento y muchos que ha hecho la SUNAFIL después de este, es muy interesante, primero para entender si estos canales funcionan y la experiencia que hemos tenido en las SUNAFIL y en otros contextos, esto sí que funciona. Contactar a las empresas y tener una supervisión más cercana funciona. Y luego para entender qué cosas funcionan. Obviamente en este caso la carta punitiva tiene un efecto mayor que la carta no punitiva. Encontramos que para las empresas grandes esto tiene un efecto mayor que para las empresas pequeñas. Creo que es muy importante, mirando hacia adelante, entender qué tipo de mecanismos son más efectivos que otros para así optimizar lo que sería la fiscalización laboral. Dejando de pasar al segundo piloto que hicimos también en el contexto de esta idea de tenemos que tener una acción mucho más proactiva con las empresas a las que supervisamos, que es el tema de cuota de empleo de personas con discapacidad. Esta es una regulación que muchos países de la región tienen. Empresas normalmente de determinado tamaño tienen que tener un porcentaje de su fuerza laboral donde existan personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y la triste realidad es que ni en el Perú ni en muchos otros países esta cuota se cumple. No se cumple porque igual las empresas tienen problemas en cumplir esa cuota y porque no hay una supervisión tampoco muy cercana de que se cumpla esa cuota. A veces es difícil saber informativamente cómo recoger esa información. Entonces, lo que hicimos fue, para un grupo de empresas que no cumplían con esa cuota, hicimos algo similar a lo que les he comentado antes. A un grupo de unas 500 empresas recibieron una carta expresándole la idea de que sería beneficioso de que cumpliera con esta regulación, muy en la línea de, bueno, esto es algo deseable, pero no le enfatizamos el hecho de que si no lo cumple hay una serie de multas.
Luego, a otro grupo de empresas mandamos una carta diciendo, mira, si no cumple usted esta cuota o si no contrata personas con discapacidad, va a tener un problema grave y hay una serie de acciones que se pueden llevar a cabo con unas multas muy altas. Y, obviamente, necesitamos otro grupo para comparar cuál es el efecto de estas dos cosas. Entonces, bueno, muy en la línea de lo que encontramos, les voy a mostrar mejor este gráfico, creo que se ve más. Este es el porcentaje de empresas no que cumplen la cuota de discapacidad, sino que tienen por lo menos una persona con discapacidad empleada en el mes en el que estamos midiendo. Entonces, aquí hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, este es todo el año anterior al envío de cartas. Entonces, estas empresas tienen alrededor de entre el 6 y 8% de estas empresas tienen al menos una persona con discapacidad empleado en ese mes en esa empresa. ¿Qué es lo que pasa después del envío de las cartas? Bueno, después del envío de las cartas, nuestro grupo de control, al cual no le enviamos ninguna carta, se sigue comportando más o menos igual de lo que se venía comportando en el año anterior. Pero para los dos otros grupos sí que observamos un cambio bastante significativo. El tratamiento del beneficio de esto de animar a las empresas a que contraten personas con discapacidad aumenta alrededor de 2 puntos porcentuales y el tratamiento punitivo, señalizando que existen multas asociadas al incumplimiento de la cuota por discapacidad, aumenta en 4 puntos porcentuales. Por lo tanto, otro resultado súper interesante de entender, bueno, sí que es importante el que haya una supervisión, como decía Juan Carlos muchas veces, mucho más proactiva, porque parte de este fenómeno puede ser falta de información, parte de este fenómeno puede ser no sé cómo cumplir con la cuota de discapacidad, parte de este fenómeno puede ser pura evasión. Entonces, yo creo que es importante tomar estos resultados desde el punto de vista de sí que es efectivo el que haya una mayor comunicación con las empresas, y aquí es donde el rol de la tecnología juega un papel, digamos que catalizador, en el sentido de cómo podemos comunicarnos de una manera mucho más efectiva con las empresas. Como ya he dicho antes, esta comunicación la hicimos con cartas físicas, con todo el problema asociado de, yo me acuerdo cuando estábamos implementando este piloto, de bueno, tenemos que conseguir las direcciones, tenemos que escribir las cartas, firmar, no me acuerdo quién estaba firmando, pero hay todo un proceso detrás de esto que era relativamente costoso y donde la tecnología tiene una capacidad de potenciar este proceso de una manera hacerlo mucho más efectivo. Entonces, los resultados de este experimento, pues básicamente los queremos mostrar en este gráfico. Alrededor del 8% de las empresas ya cumplían entre el 7 y el 8% cumplían no con la cuota de discapacidad, sino con tener por lo menos un trabajador con discapacidad en su empresa. Y por el envío de las cartas conseguimos, de cada 100 empresas, 4 empresas más tuvieran esa persona con discapacidad empleada. Y obviamente la carta punitiva, como en el experimento anterior, tenía mucha más efectividad que la carta donde simplemente decíamos, bueno, sería bueno que usted cumpliera con esta regulación. Entonces, ¿qué es lo que me llevo yo de toda esta experiencia con la SUNAFIL? Aparte de haber sido una experiencia súper enriquecedora desde el punto de vista de entender cómo funciona la fiscalización laboral desde dentro, trabajar con el equipo humano de la SUNAFIL, que ha sido espectacular. Creo que durante este proceso también ha sido algo interesantísimo en cómo la SUNAFIL ha venido generando la capacidad para tener mejor acceso a la data, que es fundamental para tener fiscalización laboral. Estas son las 3 grandes lecciones que me llevo de este experimento y obviamente, encantado de discutirlas. Yo creo que, sin duda alguna, una mayor fiscalización laboral y de regulatoria impacta en las empresas. Una acción mucho más proactiva desde el punto de vista de la SUNAFIL definitivamente tiene un impacto en las empresas, y esto no era un resultado obvio. Yo me acuerdo que cuando empezábamos yo tenía mis dudas de, bueno, no sé, por recibir una carta de repente una empresa va a cambiar radicalmente la manera de contratar a sus trabajadores o de cumplir con la legislación, y hasta cierto punto sorprendido de unos resultados tan robustos en términos de impacto del comportamiento de las empresas, y casi tan inmediato como el que hemos observado. El segundo mensaje creo que también es relativamente de sentido común, pero no era tan obvio. O sea, y sí que es cierto que reaccionamos mucho más al palo que a la zanahoria, en el sentido de es mucho más
impacta mucho más el decir, bueno, si no haces algo te voy a pegar un palo en términos de multas o de problemas, que simplemente motivando a la gente a cumplir algo que saben que deberían cumplir. Y luego, por último, esta es una medida, incluso con todo este procedimiento que hemos hablado de, bueno, mandar cartas probablemente no es el sistema tecnológicamente más avanzado que podemos hacer hoy en día, pero es relativamente costo efectivo, porque no hay unos costos asociados muy grandes, mucho más allá del hecho de producir las cartas y pagar a alguien para que las envíe. Y esto es costo efectivo y se puede hacer muchísimo más costo efectivo y muchísimo más escalable si pensamos en qué elementos tecnológicos tenemos hoy y cómo podemos apalancarlos para tener una mejor contactabilidad y mejor aproximación con las empresas. Termino mi presentación mirando un poquito hacia adelante y con algunas lecciones también aprendidas de todo este viaje con la SUNAFIL. Yo creo que los sistemas de información son cruciales para tener una fiscalización laboral efectiva en el siglo XXI. Esto es fundamental. Ya no se puede pensar que vamos a tener una fiscalización laboral únicamente basada en papel y únicamente basada en los inspectores laborales que vayan empresa a empresa. Yo creo que la labor del inspector laboral va a tener que cambiar en el sentido de tener la capacidad de apalancar toda esta tecnología, toda esta información nueva que tenemos. Y en ese sentido hay muchísimo trabajo para hacer en toda la región. Y yo creo que una de las cosas importantes es que tener una buena información no es obvio y es muy costoso. Por ejemplo, en el caso de este piloto, no pudimos entregar información alrededor del 20% de las empresas simplemente porque no sabíamos dónde estaban, que es una información básica que deberíamos tener de las empresas. Y esto es algo con el que hay que seguir invirtiendo y seguir trabajando para tener muchísima mejor información, para tener capacidad de hacer la inspección laboral. Luego, otro tema al que vuelvo, ya lo he mencionado, pero vuelvo, es realmente si pensamos una fiscalización laboral efectiva, tenemos que pensar en la escala. ¿Cómo llegamos a mercados laborales de millones de personas y millones de empresas? Y aquí otra vez es donde el apalancamiento de la tecnología es fundamental y de la información para llegar a este universo de microempresas, por ejemplo, que son 3.6 millones. Y esto lo junto con otra idea de, ok, una cosa es que podamos llegar y otra cosa es que, vuelvo a mi idea original de la fiscalización laboral, tenemos que entender cuáles son sus roles fundamentales en un contexto donde probablemente hay un subconjunto de empresas donde si hiciéramos una fiscalización laboral mucho más dura, no existirían. Entonces, yo creo que sí que tenemos que pensar en cuál es el equilibrio entre una fiscalización más efectiva a este fenómeno de evasión, que sí que es cierto que hay empresas que evaden las obligaciones laborales y hay empresas que simplemente no podrían cumplir con la legislación laboral. Entonces, eso creo que es un debate que va un poquito más allá de simplemente qué es lo que debería hacer la SUNAFIL, sino es un debate más de Estado y de legislación laboral que tenemos que plantearnos. Y luego, yo creo que hay todo un tema de cómo podemos apalancar la tecnología con la acción del inspector laboral. Y yo creo que eso es fundamental y donde los países europeos han transitado, y los países un poquito más avanzados han transitado hacia que la labor del inspector laboral es una labor mucho más de ver la data y todo el flujo de datos que le vienen de muchísimos sitios y hacer una inspección mucho más proactiva y mucho más inteligente en el sentido de no ir literalmente puerta a puerta llamando a cada una de las empresas, sino realmente entender dónde están esos vacíos en el mercado laboral, donde el inspector laboral va a tener un rol fundamental para hacer cumplir esa legislación que no se cumple. Por lo tanto, ahí quiero terminar. Creo que mi último mensaje es el rol de la tecnología es fundamental para tener una fiscalización laboral inteligente, una fiscalización laboral que nos ayude a mejorar las vidas de los trabajadores y de los ciudadanos del Perú. Y quiero reiterar mi agradecimiento a la SUNAFIL por la increíble labor que ha venido haciendo y habernos permitido hacer esto, que realmente ha sido una labor de aprendizaje enorme durante estos 2 años y esperamos poder seguir colaborando en los próximos. Muchísimas gracias.